Hola, buenas, soy Adrián de Librestado. Hoy, bueno, nos hemos cruzado con un ranking de empresas que, bueno, a partir del cual hemos publicado un artículo en el blog. Hoy mismo lo hemos publicado. Y bueno, pues quería comentarlo un poco con vosotros. Os dejaré el enlace en la descripción para que podáis leerlo, los que tengáis interés, pero bueno, pues he pensado que también podíamos hacer un vídeo hablando sobre ello. Em, este artículo está basado en un ranking de la revista Inc. Es una revista, bueno, pues para empresarios y, bueno, un poco sobre economía también, negocios. Em, y bueno, pues este ranking pues, pretende mostrarnos los mejores países para crear nuestras empresas. Ellos tienen en cuenta aquí, pues bueno, diferentes rankings, índice de libertad económica, índice de derechos de propiedad y la facilidad para hacer negocios, ¿vale? Estos, bueno, por supuesto, para libre estado, pues no serían los puntos más importantes, son algunos de los puntos en los que nos podríamos regir, pero realmente, bueno, pues uno de los más importantes para nosotros serían los impuestos, cosa que, bueno, pues en esta entrevista, pues el que haya creado la lista o no se ha atrevido o no ha sabido tener en cuenta que, bueno, cualquier empresario, este es uno de los puntos importantes, ¿no? Pero bueno, aparte de los impuestos, pues habría más puntos importantes, el tema de las cuentas bancarias, pues eso, que los bancos o bien en ese mismo país o en otros países, pero que estén abiertos a abrir cuentas a empresas de ese país, pues bueno, que en ese sentido que funcione bien, ¿no? Porque bueno, pues si abres una empresa en Seychelles, que no paga impuestos a lo mejor, pero luego no puedes abrir cuentas o no puedes, por ejemplo, acceder a métodos de pago que quieres para tus clientes, no sé, no puedes a lo mejor abrir una cuenta en PayPal o en Stripe o usarlo, te cuesta un montón. Pues bueno, hay otros países entonces que serían más interesantes para tu empresa. Em, ¿Qué más puntos es importante tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación de tu empresa? Bueno, pues también la estabilidad del país, por supuesto. Esto, bueno, pues si estamos hablando aquí de facilidad de hacer negocios, índice de libertad económica, bueno, más o menos también podríamos tener cubierta esa estabilidad. Importante también que, a ver, según quién sean nuestros clientes, ¿no? O el tipo de banca y demás que necesitemos, pero generalmente también va a ser importante que esa jurisdicción no esté en listas negras ni grises, ¿no? Porque, claro, para abrir cuentas bancarias, por ejemplo, pues podemos tener problemas si es fuera de la jurisdicción en la que tenemos la empresa, si la vamos a abrir la cuenta en el mismo país en el que tenemos la empresa, pues normalmente, aunque esté en listas negras o grises, pues no va a ser un problema. Pero no solamente es por el tema de las cuentas bancarias que podamos abrir, sino también por el reconocimiento de las facturas. Si estamos en un país considerado paraíso fiscal, que está en las listas negras, etcétera, y hacemos una factura a ciertos países, pues a lo mejor no la reconocen. Y entonces, pues esa otra empresa que ha contratado nuestros servicios o que paga por nuestros productos no va a poder desgravarse nuestra factura, de forma que seguramente no quiera trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, en principio sería más o menos esto, los puntos más importantes para mí. A ver, luego también está el tema de la contabilidad. Pues bueno, si es un país en el que además no tienes que presentar una contabilidad, pues esto puede ser muy ventajoso para la mayoría. Para unos pocos, a lo mejor no tanto, porque sí que quieren que haya una contabilidad para poder, pues bueno, demostrar cuáles son las cuentas de esa empresa, poder, bueno, pues compartirlas y demás. Em, Esto ya os digo que para la mayoría sería una ventaja el que no exista una obligación de hacer declaraciones fiscales. Em,
Y luego, por último, a lo mejor también pues que no te hagan inspecciones, ¿vale? O que las inspecciones pues no sean ni muy frecuentes ni muy pesadas, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es qué tipo de países tenemos en este ranking? Bueno, pues aquí nombran a Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda puede ser interesante a lo mejor para una sociedad personalista que no pague impuestos allí sobre los ingresos extranjeros, pero tampoco es fácil porque necesitas a un socio allí. Macedonia del Norte, el nombran aquí también, que bueno, no está mal porque allí puedes montar una empresa que paga solamente un 10% de impuestos de sociedades, o sea que bueno, pues sí, puede ser interesante. Hong Kong también aparece en esta lista, no está mal, tienes también opciones pues haciendo el trabajo desde fuera de Hong Kong y teniendo los clientes fuera de Hong Kong, pues hasta $500,000 no pagas impuestos. Eh, Allí la dificultad siempre es el tema de las cuentas bancarias, aunque sí que existen servicios que te permiten abrir las cuentas pues eso, online, como Neat, por ejemplo. Bueno, puede ser una opción, aunque hay otras que también están bastante bien, ¿no? Georgia nombran también. A ver, Georgia depende, ¿no? Si es para una empresa normal, pues normalmente no sería mi primera opción, pero si es una empresa eh, tecnológica, allí sí que tienes pues la zona esta libre virtual, que ahora funciona mucho más, mucho mejor de cómo funcionaba al principio, porque al principio sí era bueno, pues todo el mundo se puede apuntar aquí e incluso si estás vendiendo solamente pues yo qué sé, un curso online, pues ya, sí, ven aquí, te das de alta y pagas un 0% de impuestos. Pero luego resultó que a lo mejor al año o a los 2 años, bueno, pues pasaba los de Hacienda hacían más preguntas y de repente descubrías que no tenías derecho a entrar en la zona libre y que tenías que pagar impuestos de forma normal, al 15%, diferidos, pero al 15%. De forma parecida a lo que ocurre en Estonia, que pagas el 19% diferido. Pero ahora, pues bueno, ya funciona mucho mejor, es más claro, está ya claro que solamente vas a poder entrar dentro de esta zona libre virtual si tienes pues una empresa de software, por ejemplo, pero no simplemente por vender productos digitales. Bueno, para este tipo si estás en ese sector, pues puede ser interesante. También, si vives allí, pues bueno, tienes la posibilidad de pagar un 1% sobre la facturación hasta unos ciento y poco mil dólares anuales. Luego, bueno, luego es un 3%, o sea que tampoco es que sea mucho más. Tienes que tener por lo menos 2 clientes, ¿vale? Esto para empleados. Bueno, si trabajas para una sola empresa, pues no funciona. Pero bueno, pues si vives allí o incluso si no vives allí, pero necesitas poder hacer facturas y presentar contabilidad y demás, pues Georgia está bien. Georgia también desde el punto de vista bancario es una opción bastante interesante. Allí puedes abrir cuentas bancarias con bastante facilidad. Puedes también vamos, en los bancos puedes mantener diversas divisas, por supuesto euros y dólares. Bueno, esta es una opción bastante interesante y que también nombran en este ranking. Australia también aparece por aquí. Bueno, para mí no sería una opción por los muchos impuestos que se pagan allí. Portugal aparece aquí también. Portugal, lo único que me parece interesante es la zona, bueno, en Madeira, el Madeira International Business Center, que bueno, que allí pagas un 5% de impuestos, cumpliendo ciertos requisitos. Tenemos un artículo en el que hablamos más a fondo de todo esto, pero bueno, eso sí, hay que tener en cuenta que en principio esto solo es hasta el 2027, lo de Madeira, y que para nuevas empresas, bueno, si todavía queréis montar una empresa allí, pues tenéis solamente hasta el 2023, hasta finales del 2023, ¿vale?
Singapur también aparece. A ver, Singapur, banca estupenda, pero claro, a la hora de, y sí, montar una empresa allí, pues un país, una ciudad-estado bueno, pues, que vive de sus empresas, te lo pone muy fácil, pero realmente si no vives allí, generalmente prefieras otra opción para hacer tus negocios, ¿no? Para montar tu empresa. Allí, bueno, no pagas muchos impuestos, pero sí que pagas algo. Son empresas con muy buena reputación. Tienes también la opción de montar allí una partnership, una sociedad personalista, pero necesitas a alguien allí. Bueno, para ciertos casos sí que recomendamos también a nuestros clientes Singapur, pero son casos muy concretos. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la lista de 10 países, creo recordar que decía. Eh, la lista de países de Inc., del ranking. Por supuesto, bueno, en libre estado pues hay más países que recomendaríamos. Estados Unidos, por supuesto, las LCs de allí. Pero esto solo si vives en un país de tributación territorial o en un país sin impuestos o si eres turista perpetuo. En los non-dom también, los países non-dom, que no sea Chipre, también funcionan bien con las LCs. Pero si no, las LCs bueno, son una trampa fiscal que te hacen pagar bastantes impuestos. Por lo demás, muy rápida el registro de una LC, puede ser muy rápido. Depende del estado en el que quieras registrarla, pero bueno, pues por ejemplo en Nuevo México pues puede estar en pocos días pagando un extra, pero bueno, pues eso puede ser muy rápido. En Emiratos también es bastante interesante, tiene también buena reputación. Ahora está la cosa de que a lo mejor no, que quieren introducir este 9% de impuesto de sociedades. Lo que no está claro todavía es cómo va a afectar esto a las zonas libres, si también van a pagar este 9%, en qué casos lo van a pagar, en qué casos no. Bueno, esto habrá que verlo. Panamá puede ser interesante también. Tienes menos opciones bancarias porque en muchos casos están en listas negras o grises. Pero bueno, si vendes fuera de Panamá, no pagas impuestos. Eh, Tienes los bancos de allí son bastante estables y bastante interesantes, pero eso, por ejemplo, si quisieras abrir una cuenta bancaria fuera de allí, pues eso sería más complicado. Con las LLCs en Estados Unidos también es complicado abrir cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, pero tienes la ventaja de que no necesitas abrir cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, Wise o Payoneer indirectamente te permite abrir esas cuentas para recibir dinero fuera, bueno, pues eso, con un IBAN en Irlanda o en Bélgica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, en el caso de las LCs estadounidenses, aunque no es fácil abrir cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, tienes formas de evitar este problema. Más países que pueden ser interesantes, fuera de la lista esta, ¿no? Del ranking de Inc., pues bueno, tienes también Reino Unido, Irlanda, las partnerships de allí son bastante interesantes. En principio, una empresa, una limited en Reino Unido también puede estar bien dentro de lo que cabe, pues bueno, pagas ese 19% de impuestos de impuesto de sociedades, pero bueno, si vendes fuera, sobre todo, pues no vas a tener que darte de alta en el IVA, o solamente lo tienes que hacer si vendes más de 100.000 euros o 100.000 dólares, unas 90.000 libras, creo recordar que eran. Sí que tienes bastantes opciones bancarias, no hay retenciones sobre dividendos. Bueno, si no te importa pagar algo de impuestos, la Limited en Inglaterra pues puede ser interesante. Por supuesto, Estonia también es una opción que no, por alguna razón no tienen en este ranking, pero también puede ser interesante. Bueno, básicamente estas serían a lo mejor los otros países que yo sí que habría añadido a este ranking.
hay más países interesantes porque pagas pocos impuestos, pero bueno, teniendo en cuenta que la base de este ranking era esto, la facilidad de hacer negocios y la estabilidad económica, tal, pues bueno, a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Por ejemplo, pues aquí estoy pensando en Bulgaria o Rumanía, que pagas pocos impuestos, pero claro, la burocracia y tal, pues son mayores en estos países. Así que nada, pues estos son un poco los países que yo así rápidamente recomendaría en este sentido para montar tus negocios. Tienes mucho más en nuestro blog Libre Estado. También tenemos un ebook en el que hablamos de los mejores países para montar vuestras empresas. Y bueno, por supuesto, si realmente vais a montar una empresa en el extranjero y queréis hacerlo bien, pues os aconsejo empezar por una consulta a Libre Estado y a partir de ahí pues ya planificaríamos contigo, pensaríamos contigo cuál es la mejor opción según los clientes que tengas, según las necesidades que tengas para montar esa empresa.